En el capítulo 47 de Lobo Morir Matando, el problema era lo fácil que iba a ser creer la mentira, porque en un país acostumbrado a consumir culpables, como si fueran titulares, la verdad siempre llegaba tarde y malherida, y Damián lo sabía mejor que nadie. Lo había visto demasiadas veces, desde ambos lados de la línea, como policía, como hombre, que entendía los códigos sucios del poder, y ahora como alguien, que estaba a punto de perderlo todo, si no actuaba a tiempo. Porque Antonia Lazu, no solo estaba en peligro, estaba siendo convertida en la pieza perfecta de un juego, que ya había sido decidido mucho antes de que ella siquiera sospechara que la estaban observando. Y mientras caminaba sin rumbo fijo, dentro de esa habitación cargada de tensión, con el pulso acelerado, y la mente, intentando ordenar un rompecabezas, que no dejaba de crecer. Una idea comenzaba a tomar forma con una claridad que le helaba la sangre. No se trataba de defenderla solamente, se trataba de sobrevivir junto a ella, porque si la narrativa se consolidaba, si el país entero compraba la versión de que Antonia era la traidora, la manipuladora, la mujer que había usado su cargo para alterar pruebas y favorecer a un criminal, entonces no habría marcha atrás. La maquinaria del poder no se detiene para pedir perdón, aplasta y sigue avanzando. Y en ese momento Damián entendió que ya no estaban jugando a medias tintas. Esto era una guerra abierta, una guerra silenciosa, donde las balas eran declaraciones, pruebas fabricadas y testigos comprados, y donde perder significaba desaparecer, no solo físicamente, sino también en la memoria colectiva, convertido en un monstruo que todos odiarían sin cuestionar. Y mientras ese pensamiento lo golpeaba con toda su fuerza, sintió una mezcla de rabia e impotencia que le quemaba el pecho, porque Antonia no merecía ese destino. No después de todo lo que había hecho, no después de todo lo que había sacrificado, pero el sistema no premiaba la lealtad, ni la verdad, premiaba la utilidad. Y en ese instante ella era útil como culpable, como símbolo, como ejemplo. Y eso la hacía más vulnerable que nunca. Entonces dejó de caminar. Se detuvo en seco como si finalmente hubiera tomado una decisión irreversible, porque ya no podía permitirse dudar. Cada segundo que pasaba era una ventaja para quienes estaban construyendo ese caso en su contra. Y si algo había aprendido en su vida era que las batallas se ganaban anticipándose, no reaccionando. Así que respiró hondo, sintiendo cómo la determinación comenzaba a imponerse sobre el caos. Porque si iban a convertir a Antonia en el enemigo público, entonces él iba a hacer lo que fuera necesario para romper esa historia, antes de que se volviera imposible de detener. Aunque eso significara enfrentarse a gente que tenía el poder de desaparecerlo, sin dejar rastro. Aunque eso significara cruzar líneas que juró no volver a cruzar. Porque en ese punto ya no se trataba de reglas ni de justicia. Se trataba de proteger a la única persona que realmente importaba. Y en el fondo, muy en el fondo, sabía que esta vez no iba a haber un final limpio. Solo sobrevivientes. La decisión se asentó dentro de él, como una piedra que ya no podía moverse, pesada, definitiva, y con ella llegó también una claridad peligrosa, porque Damián entendió que el tiempo de dudar había terminado, y que todo lo que viniera a partir de ese momento tendría consecuencias irreversibles. No solo para él, sino para todos los que estaban conectados a esa red de mentiras que comenzaba a tensarse cada vez más. Y mientras salía de la habitación con pasos firmes, su mente ya no divagaba. Ahora, calculaba, reconstruía, anticipaba. Como en los viejos tiempos donde cada movimiento era cuestión de vida o muerte, porque en esencia nada había cambiado. Solo el tablero. Solo los nombres. Pero la guerra seguía siendo la misma. Silenciosa, sucia y sin reglas claras. Antonia, por su parte, no estaba huyendo, estaba observando, aprendiendo, adaptándose a un entorno que conocía demasiado bien, pero que ahora la miraba como enemiga. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque una cosa era cazar, y otra muy distinta era ser cazada. Y aunque su instinto seguía intacto, había algo más que no podía ignorar. Una sensación persistente de traición que no terminaba de tomar forma, como si alguien cercano hubiera movido la primera ficha en su contra. Y esa idea era más peligrosa que cualquier operativo en su contra, porque significaba que no podía confiar en nadie.
ni siquiera en sus propios recuerdos, en sus propias decisiones. Y mientras revisaba mentalmente cada paso que había dado en los últimos días, buscando el punto exacto donde todo se había torcido, entendió que no había sido un error. Había sido un plan, uno bien construido, paciente, diseñado para cerrarse sobre ella en el momento preciso. La narrativa ya estaba en marcha. Los medios comenzaban a repetir su nombre, con ese tono que mezcla sorpresa y condena, como si la historia ya estuviera escrita, y solo faltara que el público la consumiera sin hacer preguntas. Y eso era exactamente lo que más le preocupaba. No la persecución, no los operativos, sino la velocidad, con la que la opinión pública podía enterrarla antes, siquiera de que tuviera oportunidad de defenderse, porque una vez que te conviertes en el villano de una historia nacional, la verdad deja de importar. Lo único que queda es el espectáculo, y ella lo sabía. Lo había visto demasiadas veces desde el otro lado, pero esta vez no iba a quedarse callada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Cruz sonreía con una calma que resultaba inquietante, como alguien que ya había ganado una partida, antes de que el oponente entendiera que estaba jugando, porque para él todo esto no era más que una estrategia bien ejecutada, un movimiento necesario para limpiar el tablero y avanzar hacia objetivos mucho más grandes. Y aunque en el fondo sabía que Antonia no era una enemiga cualquiera, también confiaba en que el peso del sistema sería suficiente para aplastarla. Después de todo, no era la primera vez que alguien caía bajo ese mecanismo, ni sería la última. Lo importante era el relato, y el relato ya estaba funcionando. Miranda, en cambio, no estaba tan tranquila como aparentaba, porque aunque había participado en la construcción de esa historia, había algo que no terminaba de encajarle. Una inquietud que crecía cada vez que recordaba la mirada de Antonia. Esa mezcla de inteligencia y determinación, que no desaparece simplemente porque alguien lo decida. Y en el fondo sabía que subestimarla podía ser un error grave, uno que podría volverse en su contra, en el peor momento posible. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Había cruzado demasiadas líneas. Había apostado demasiado. Y en ese juego, retirarse no era una opción. La noche avanzaba, pero nadie dormía realmente. Cada uno, desde su lugar, movía piezas, tejía alianzas, escondía intenciones, y en medio de todo ese caos silencioso, una verdad comenzaba a abrirse paso. Lenta, pero imparable, como una grieta en una estructura que parecía sólida, porque por más perfecto que fuera un plan, siempre había algo que se escapaba, un detalle, una variable, un error humano, que podía hacerlo colapsar en el momento menos esperado, y ese error estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. También llegó al punto de encuentro sin hacer ruido, como había aprendido a hacerlo hace años, observando cada asombro, cada movimiento, cada posible amenaza, antes de dar el siguiente paso, porque aunque su objetivo era claro, no podía permitirse actuar impulsivamente. No esta vez, no cuando todo estaba en juego, y al ver la figura que lo esperaba en la oscuridad, supo que estaba entrando en una zona donde las lealtades eran frágiles y las traiciones constantes. ¿Llegaste?, dijo la voz, baja, medida. Damián no respondió de inmediato, solo observó, analizó, intentando leer más allá de las palabras, porque en ese mundo, lo que no se decía, era siempre más importante que lo evidente. La conversación que siguió no fue larga, pero sí suficiente para confirmar lo que temía, que el caso contra Antonia no solo estaba armado, estaba blindado, protegido por gente con poder real, gente que no iba a permitir que se desmoronara fácilmente. Y eso significaba que cualquier intento por desmontarlo tendría que ser igual de contundente, igual de arriesgado. Y mientras escuchaba los detalles, sintió cómo la presión aumentaba, pero también cómo su determinación se fortalecía. Porque sí, algo tenía claro era que no iba a permitir que la historia terminara así. No para Antonia, no para él, no. Después de todo, Antonia, lejos de imaginar ese encuentro, comenzaba a moverse también, siguiendo sus propios instintos, reconstruyendo rutas, identificando puntos débiles, en una estructura que, por más sólida que pareciera, había sido creada por humanos, y por lo tanto no era perfecta,
Y en ese proceso, una pieza comenzó a destacar. Un nombre, una conexión que no había considerado antes, pero que ahora adquiría un peso distinto, como si todo empezara a alinearse, en una dirección que podía cambiarlo todo. La clave no estaba en lo que habían construido en su contra. La clave estaba en quién lo había iniciado. Y cuando finalmente lo entendió, cuando todas las piezas encajaron en su mente, con una precisión casi dolorosa, una sonrisa leve apareció en su rostro, no de alivio, sino de guerra. Porque si había algo que Antonia sabía hacer mejor que nadie, era responder cuando la acorralaban. Y esta vez, no iba a ser la excepción. La historia aún no terminaba. De hecho, apenas estaba comenzando.